Hola, bendiciones, mis amados de los hijos de Abraham, de la Iglesia de Dios, Casa de Oración Zafiro, de Mazapil, número 105, en San José de los Leones. Pues es un gusto para mí poder transmitir para ustedes hoy parte de mi testimonio, pero también alguna enseñanza concerniente a este primer día de la fiesta de Hanukkah. Como ustedes saben, estamos en el mes de los milagros, el mes en que el Dios Todopoderoso eh, bendijo a su pueblo con la victoria el día en que los macabeos, así como se conoce en la historia, lograron expulsar no solamente de Jerusalén, sino del templo, a los ejércitos helénicos comandados por, ya en este momento, por Antíoco Epífanes. Bueno, compartiendo esto para con todos ustedes, mis amados hermanos, pues es un gusto saludarles desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, desde la sede central de la Iglesia de Dios, del judaísmo del Nuevo Testamento. Un gran honor compartir con todos ustedes. Mi nombre, Apóstol Tito Galván Zafra, para todos nuestros hermanos que aún todavía no me conocen, y para los que pues ya me conocen, pues ya saben quién soy yo en el ministerio. Es un gusto, me da mucho gusto, hermanos, compartir con ustedes estos momentos. Y gracias, quiero agradecer a los líderes de este departamento en la iglesia Casa de Oración Zafiro de la Iglesia de Dios del Judaísmo del Nuevo Testamento, en Mazapil, número 105, que me dan esta oportunidad para compartir con ustedes. Como les dije hace un momento, estamos en los meses de los milagros y hoy recordamos ese gran milagro de la fiesta de Hanukkah, ¿no? Pero también quiero compartir, hermanos, pues el milagro de mi conversión. Muchos me conocen en la Iglesia de Dios. Algunos saben parte de mi testimonio, otros no lo saben. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad, mis amados, para compartir con todos ustedes mi testimonio personal en este día maravilloso. Como vuelvo a repetirles, primer día de la fiesta de Hanukkah. Yo me convertí al Señor muy joven, tenía 20 años de edad, pero la historia negra de mi vida, pues puedo decirles, hermanos, que fue una carrera muy acelerada, precipituosa también, pero gracias al Señor Él me alcanzó para la gloria de su nombre. Corría el año de 1975, yo estaba trabajando en la Comisión Federal de Electricidad y mis amigos con los que compartíamos en los tiempos de juventud, tocábamos guitarra, teníamos un trío, llevábamos serenata, a veces nos contrataban y a veces era el gusto solo de tocar. Y me comenzaron a hablar de la palabra del Señor. Un hermano que se llamó Timoteo Saturnino fue la primera persona que me habló de la palabra de Dios. Y yo le decía a estos mis amigos, un día yo me voy a convertir, me voy a volver hermano.
Me decían, no, no te creemos. Otros me decían, el que tocaba el requinto me decía, el día que tú te conviertas yo cuelgo el requinto. Y así, comentarios. La palabra del Señor comenzó, hermanos, a entrar en mi corazón por un milagro que vi yo en mi madre. Ella tenía 12 años padeciendo una enfermedad que nunca llegamos a conocerla. Simplemente ella empezó a adelgazar y a perder energías, y lo único que le daba era deseos de dormir, ¿no? Y cuando llegó el hermano Timoteo a la casa de nosotros, llegó vendiendo ropa, me ofreció ropa a mí. Yo estaba a la puerta de la casa tomando el sol, porque la noche anterior habíamos salido de parranda y estaba yo muy mal, como ustedes saben. Y me ofreció la ropa y yo le dije que no tenía deseos de ver eso, ¿no? En ese momento. Y mi mamá me llamó para desayunar, ya estaba el desayuno, y nosotros siempre en casa se acostumbra que todo el que llega, pues participa. Así que le dije al vendedor de ropa, pásele, venga a desayunar con nosotros. Y cuando él se sentó a la mesa para desayunar, dijo, yo doy gracias a Dios antes de los alimentos. Y lo dejé que orara, le dije, no, pues ore. Me gustó la manera en cómo oró, cómo bendijo los alimentos, cómo oró por mi mamá, por la familia. Y de allí le compartí que mi mamá pues estaba enferma, si podía orar por ella. Y oró por mi mamá. Y mi mamá, gracias al Señor, sanó de esa enfermedad que padecía de 12 años. Yo pensé en mis adentros, bueno, pues mi mamá que se convierta, porque mi mamá pues ya está grande de edad y ella sí necesita convertirse, salvarse. A mí todavía no me toca, yo estoy joven. Y mi mamá me platicó después que dijo, yo me voy a convertir para que mi hijo se convierta. Así que de alguna manera pues Dios estaba allí ya obrando. Y en una ocasión, hermanos, en las montañas de Oaxaca, en mi trabajo, cuando íbamos ya descendiendo del lugar de trabajo al campamento donde dormíamos, hermanos, una serpiente, una gota coral, le dicen los señores, es una serpiente parecida al coralillo, que tiene anillos rojos y negros. Me mordió, sin embargo, sus colmillos no pudieron traspasar las botas de hule que yo llevaba y solamente el veneno quedó escurriendo en el hule de las botas. El ayudante mío que venía detrás de mí fue el que gritó. Yo todavía arrastré al animal unos 2 pasos y allí fue que yo sentí temor de morir. Empecé a reflexionar, y si yo hubiera muerto por la mordedura de esta serpiente, ¿cómo me hubieran bajado de aquí, de esta montaña? ¿O le hubieran avisado a mi familia? Cosas como esas vinieron a mi mente. En el rancho donde teníamos el campamento había un templo evangélico, y cuando yo llegué allí, hermanos, según yo, nadie iba a saber que yo estaba ya comprometiéndome con el Señor. Como que se me olvidó la promesa de seguir a Dios, ¿no? Pero cuando llego ahí había un templo, y yo dije, Dios mío, hasta aquí en este monte la gente busca a Dios. No sabía que Dios era el que estaba cercando mi vida. Dije yo en esa ocasión de este encuentro con este animal, voy a ir a ese templo y a darle gracias al Señor. Sí,
Fui al templo a darle, según yo, gracias al Señor, pero cuando llegué allí, mi mente se volvió a dispersar en otras cosas vanas y dije, pues aquí nadie me conoce finalmente, ¿no? Así que guardé el silencio. Al otro día seguimos nuestras actividades de trabajo, hermanos. Y como era un trabajo bastante fuerte, bastante delicado, en el lugar donde estábamos habían muchas serpientes, todos los días teníamos que regar gasolina alrededor de donde íbamos a hacer el trabajo y prender fuego para que las serpientes que pudieran estar por ahí salieran, huyeran y nosotros pudiéramos trabajar bien. Seguimos trabajando, hermanos, y me recuerdo unos 25 días antes de convertirme al Señor, los brecheros, así le llamábamos, los que iban haciendo las brechas donde iban a pasar las líneas de alta tensión, llevaban sus motosierras porque ellos iban derribando los árboles, y de repente un motosierrista entró derribando árboles delgados que solamente se sostenían con la copa de los demás árboles, y se acostumbró a meter la hoja de la motosierra y sacarla porque finalmente el árbol se iba a caer luego enseguida. Y así lo hizo por un buen trecho. Sin embargo, llegó a un árbol que estaba ya más grueso y ya se había acostumbrado a meter la hoja de la motosierra y sacarla. El árbol no cayó, él siguió derribando otros árboles más. Cuando el árbol quedó sin sostén, el árbol comenzó a caer, comenzó a inclinarse, y para esto el motosierrista ya iba adelante. Nosotros que estábamos atrás, donde estábamos perforando, vimos que el árbol iba a caer sobre esta persona, y por más que le gritamos, no nos oyó porque el motor estaba encendido. Le cayó el árbol, lo aplastó, lo despedazó. Hubo un silencio terrible. Yo era, además de perforista en esa ocasión, encargado de la cuadrilla y tenía el radio allí, y comenzamos a llamar al campamento para que vinieran a recoger el cuerpo de esta persona. Pedazos se recogieron. Vino un helicóptero y en una canastilla lo levantaron, se lo llevaron. Fue tremendo, es una experiencia tremenda. Y yo dije, hoy sí voy a darle gracias a Dios. Sin embargo, se me volvió a olvidar. Un día estábamos haciendo ya un puente de trabajo que se llama, para esto estábamos ya en el mes de septiembre, y estábamos haciendo un puente de trabajo laboral para poder tomar las vacaciones del 15 de septiembre hasta entrar una semana más tarde y aprovecharla. Teníamos que bajar de la montaña, ir al pueblo y pasar estos días allá, ¿no? Los días de independencia. Me recuerdo, hermanos, nosotros hicimos una cama de árboles gruesos, y ahí era donde nos metíamos cuando las dinamitas explotaban para que las piedras no nos cayeran. Entonces ahí en esa cama ahí nos refugiábamos. Y me recuerdo que en esa ocasión hicimos, se le llama tronada, hicimos una tronada de 50 dinamitas en el foso de una pata donde se iba a plantar una torre. Y teníamos la responsabilidad de contar cómo iban tronando los cohetes. Así que habíamos contado, y para mí contamos 49 dinamitas que habían tronado, y le dije a los muchachos, fueron 49, falta una. Y un señor, perforista también, dijo, no, ya se terminó, ya se acabó, ya
fueron los 50 cohetes. Yo le dije, no, 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 vamos a esperar porque aún aquí estamos, ¿quién nos vigila? De todos modos vamos a esperar. Siempre que tronábamos, que hacíamos las explosiones de las dinamitas, esperábamos media hora para que si alguna otra quedaba lenta, pues pudiera explotar en ese transcurso de tiempo. Yo le dije, hay que esperar. Y la persona dijo, no, 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 yo creo que ya se acabó. Espérese, señor, espérese. Y él empezó a hacer alarde de que conocía, de que había estado en otros muchos lugares y que conocía mucho de eso. Yo le dije, de todos modos, quédese, yo soy aquí el encargado y ¿quién va a reclamarnos? No se preocupe, espérese, hagamos tiempo. Hicimos otro poco de tiempo, tal vez unos 10 minutos más. Y este señor se adelantó al foso donde habíamos tronado las dinamitas. Justo cuando él llegó allí, explotó una dinamita. Y ustedes ven en la película que cuando hay una explosión los avienta hacia atrás. Pues no, la explosión de la dinamita lo jaló hacia adentro y el señor cayó adentro del foso. Y cuando cayó dentro del foso, estalló otra dinamita más. Fueron 2 dinamitas que no habían tronado, hermanos, en la serie de dinamitas que habíamos encendido. Y eso fue terrible, terrible, hermanos. Fue algo tremendo. Nos quedamos sin palabras. Éramos 22 trabajadores. Yo me quedé ahí debajo del techo de esa cama que hicimos, y lo único que me daba era de llorar y llorar. Se me acercó un muchacho y me dijo, maestro, usted es cristiano, ¿verdad? Y le dije, no. ¿Cómo no? Me dijo. ¿Cómo no? Usted es cristiano. En mi casco yo traía el primer versículo del Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso me delataba, aunque yo a veces decía o hacía lo contrario. Pero en ese día, cuando él me dijo, yo también, él era bautista, yo también soy cristiano, soy bautista, me dijo. Y entonces pues me sentí con más libertad de llorar, y yo le oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame, sálvame, sácame de esta montaña, ya no quiero trabajar. Si me dejas llegar al campamento, yo voy a renunciar, me voy a entregar a ti, voy a servirte, me voy a bautizar. Y hermanos, al día siguiente, me recuerdo, hermanos, 13 de febrero, comenzamos a bajar esa montaña. Es todo el día de camino para llegar hasta Jalapa. No Jalapa, Veracruz, sino Jalapa, Tuxtepec, Oaxaca. Y caminamos todo el día, hermanos, entre el monte, para llegar a un río que se llama Santo Domingo y cruzarlo en lancha. Y por cierto, ya estaba oscureciendo y ya no nos querían pasar, así que de alguna manera forzamos al lanchero y nos pasó. De ahí continuamos caminando hasta llegar a Jalapa, y ahí pues ya descansamos ese resto de la noche, y al otro día a entregar mi renuncia. Trataron de persuadirme. El ingeniero me decía, no, ¿cómo crees? Aquí está tu futuro. Tú vas a ir creciendo. Ya en otro tiempo ya no vas a estar así. No debes de renunciar. Y yo renuncio. Me ofendió con algunas palabras. Finalmente, cuando ya no
encontró manera de persuadirme, me dijo, de todos modos no puedes renunciar porque dejaste todo tu equipo allá en la montaña. A menos de que alguien firme tu finiquito aquí por ti, de tu herramienta, de tu equipo. Yo era el encargado de las dinamitas, el encargado de los fulminantes, de las mechas, encargado de las máquinas de perforación. Así que fui a ver a mi ayudante y lo convencí que él firmara. Y él se quedó en mi lugar. Yo salí, hermanos, hacia Tustepet. Me dieron de retiro voluntario en 1975 3,005 pesos. Llegué a Tustepet, lo primero que hice fue a comprarme una guitarra nueva. Tomé un taxi, llegué a mi casa y justo cuando yo llegué a mi casa, el pastor, el hermano Timoteo Saturnino, dijo, el día 26 de octubre viene un hermano de México con otros hermanos. El hermano se llama Job Hernández Gómez. Y él viene para celebrar aquí en Temazcal una fiesta llamada la Fiesta de Tabernáculos. Así que los que se quieran bautizar para esta fiesta, aquí pongo una libreta y la puso en la esquina de la mesa. Los que quieran pasar, anótense. Hermanos, dejé mi mochila en la entrada de la puerta de mi casa, pasé por en medio del grupito que estaba reunido allí en la casa y anoté mi nombre para bautizarme. Conmigo se bautizaron 11 personas más, así que fuimos 12 los que nos bautizamos el día 26 de octubre de 1975, hermanos. Esa fue mi conversión. De allí, 6 meses después, 6 meses después, amados, el hermano Timoteo dijo, prepárense porque vamos a ir a México, y me dijo a mí de manera especial, tú debes de ir a México porque allí te van a ungir para que seas un siervo de Dios. ¿Qué era eso? Yo no sabía. Pero yo le dije, sí, hermano, ¿cómo no? Yo voy. En esos 6 meses, hermanos, de octubre a abril de 1976, para no pasar el tiempo sin hacer nada ahí en mi pueblo, fui a ver una señora que había enviudado, que tenía un molino de nixtamal y su esposo repartía leche. Así que le dije, señora, yo quiero trabajarle su molino. Y me dijo, ¿sabes manejarlo? Le digo, no, pero si me enseñan, yo lo manejo y le muelo el maíz. Y me dijo, bueno, y de paso vas a repartir la leche. También reparto la leche. Así que, hermanos, en esos 6 meses de convertido, pues empecé a trabajar moliendo nixtamal en el pueblo y después a las 7 de la mañana repartiendo leche. Cuando se llegó el tiempo de que teníamos que venirnos para México, como unos 20 días, un mes antes, le dije a la señora, mire, doña Pina, yo quiero que me dé permiso, busque una persona para que yo le enseñe a manejar el molino, porque voy a ir a México. ¿Y a qué vas a ir a México?, me dijo doña Pina. Pues voy a ser siervo de Dios. Me van a ungir para que yo sea siervo de Dios. Ni sabía qué era ungir, ni sabía nada, pero a mí se me había metido esa palabra. La creí. La señora no me hizo caso, sonrió y se fue. Otros 8 días más le dije, señora, doña Pina, mire, busque una persona porque yo me voy a ir a México. No me volvió a hacer caso. Y ya cuando ya estábamos cerca de la fiesta, yo le dije, doña Pina, mire, si usted no me busca una persona que yo le enseñe, de todos modos yo me voy a ir y le voy a dejar su molino y no quiero hacer eso, por eso le estoy avisando, de todos modos yo me voy a ir si no me da permiso. La señora se molestó y me dijo, mira, todos los que se meten a esa religión no aguantan. Y tú, menos, vas a aguantar. Pues mucha gente conocía mi testimonio, hermanos, cómo fui yo en ese pueblo.
A mucha gente dañé, a mucha gente le hice daño. Y le dije, señora, pues me voy a ir. Y ella me dijo, mira, no te voy a dar 8 días, porque le estaba pidiendo 8 días. No te voy a dar 8 días, te voy a dar un año, vete. Y en un año este molino y los peroles de leche aquí te estarán esperando. Y vine a México, aquí a Mazapil. Y en esa ocasión me ungieron como un siervo de Dios. Y yo creí en esa palabra, siervo de Dios. Así que, hermanos, desde allí puedo decir que comenzó mi ministerio, aunque realmente eso sucedió después, un mes después, justo un 10 de mayo de 1976, hermanos, me mandaron para la Sierra Mazateca, a San José Independencia, para ser allí el pastor de una pequeña congregación que todos sus varones los habían metido a la cárcel y solamente nuestra hermana Ruth, que algunos conocen, de allá de San José Independencia, algunos de ustedes la conocen, la hermana Ruth, había logrado escapar y vino a Temazcal buscando ayuda y nos encontró a nosotros. Y el hermano Timoteo dijo, pues se va a ir el hermano Tito para allá. Los hermanos, por supuesto, en Temazcal no estaban de acuerdo con esa decisión. Vinieron a Mazapil a buscar al hermano Job, lo llevaron a Temazcal para que él decidiera. Y el hermano Job, había algo en él que yo aprendí, que nada resolvía sin antes someterse a ayuno y oración. Así que él llegó a Temazcal y dijo, bueno, vamos a ayunar estos días para que el Señor determine si se va el hermano Tito o se va el hermano Timoteo. Y en esos días de ayuno, el Señor me reveló que yo me tenía que ir. Cuando el hermano Job vino a verme a mi casa en la mañana, me dijo, hermano Tito, si el Señor dice que tú te vayas para la sierra, ¿te vas? Yo dije, usted es el siervo. Y si usted dice que yo vaya, yo voy, sin problema. Y como fue, el día domingo, el siervo de Dios determinó que yo me tenía que ir, ¿sí? Justo el día 10 de mayo, el día de las fiestas de las madres, ¿no? Así que me fui con la hermana Ruth, tomamos la lancha y me fui a San José Independencia. Cuando llegamos me presenté con el presidente municipal, me acuerdo, apellidaba Núñez, Rufino Núñez, era el presidente municipal, un cacique en aquellos tiempos. Y yo comencé a hablarle del artículo 24 de la Constitución y todo eso, pero solamente se reían, ¿no? No me di cuenta a qué horas habló con alguien que fuera a sacar a los hermanos de la cárcel, y solamente después una niñita entró y me dijo que ya la tía Ruth me estaba esperando en su casa. Así que ya me fui con la niña a la casa de la hermana Ruth y ahí estaban ya todos los varones contentos porque habían salido de la cárcel. Por supuesto que para mí eso fue un milagro. Hablando de los milagros, para mí eso fue un milagro, hermanos. Así que allí comencé, mis amados hermanos, mi ministerio, 10 de mayo de 1976, y estuve 2 años exactitos hasta que el hermano Job me dijo, hermano Tito, ahora vas a ser supervisor del estado de Oaxaca y del estado de Veracruz. Las iglesias estaban comenzando a crecer en ese tiempo. Así que justo un 9 de mayo salí de San José Independencia, y para ese tiempo habíamos ya, hermanos, logrado 5 misiones más. Comenzaba yo en Cabeza de Tilpan, en Chapultepec,
San José Independencia, Cerro Torito y Cerro Laguna. Ese era mi trabajo, hermanos, y que logramos por 2 años. De allí, bueno, pues fui llamado para ser supervisor del estado de Oaxaca y del estado de Veracruz. Y la señora doña Pina se quedó esperando mi regreso y hasta el día de hoy, amados, sigo todavía sirviéndole al Señor. Ya llevamos 46 años sirviéndole a Dios. Dentro del transcurso de mi ministerio, hermanos, Dios hizo muchos milagros. Muchos milagros. Un milagro que fue muy trascendente, hermanos, y que la familia del hermano Job Hernández lo sabe, porque con ellos, en la familia del hermano Job, se creció un niño que yo le puse de nombre Adán. Era un niño, hermanos, que no hablaba español y que cuando yo lo conocí lo consideraban un niño del monte, el niño del monte le decían. Y gracias al Señor ese niño se pegó conmigo después de 2 noches de oración con él, dos noches de oración con él, se pegó conmigo. Nunca conocimos a su familia, nadie lo reclamó, y cuando yo lo bañé para quitarle, hermanos, el cabello, yo le dije, pues como no sabemos cómo te llamas, te voy a poner Adán. Y así le puse. Y ese niño, después de 3 años de andar conmigo, el siervo de Dios, nuestro hermano Job, me lo pidió para traerlo a México, para que se educara y creciera con una familia, y así fue. Fue uno de los grandes milagros que el Señor hizo, mis amados hermanos, en los inicios de mi ministerio. Que este niño bajado del monte, que cuando yo lo vi estaba durmiendo entre las barrigas de unas marranas en un chiquero que tenían los hermanos allí. El Señor hizo grandes cosas, sanidades de cáncer, de tuberculosis, hermanos. En Cerro Laguna, el hermano Francisco, le decíamos Pancho el Loco, me llevó para que orara por su mamá que estaba enferma de herpes, todo el cuerpo, hermanos. Yo no sabía que era herpes, ¿sí? Hoy sé que es herpes, pero en aquella ocasión no. Y estaba tirada, hermanos, en un petate, y oré por ella, la ungí con aceite y gracias al Señor sanó, y por esa sanidad se convirtió todo el rancho que hoy se llama Cerro Laguna. Hoy ya está más poblado, en aquella ocasión no estaba tan poblado, hoy ya. Y esta hermana llegó a vivir, hermanos, 103 años, todavía murió el año pasado, víctima de la pandemia, hermanos, que se vivió. Milagros que el Señor, hermanos, hizo durante todo ese tiempo en mi ministerio, y todavía el Señor de alguna manera sigue usando mi vida para hacer todos esos milagros. Hoy en esta fiesta de Hanukkah, yo agradezco infinitamente a Dios el que me haya, hermanos, llamado por su gracia para ser su siervo, para ser su siervo. Creo en esa palabra, nunca la olvido, y siempre en los momentos difíciles de mi vida yo la declaro delante de Él y yo le digo, tú has dicho que yo soy tu siervo, y yo creo en esa palabra. Así que, mis amados, pues esta es una bendición, es la bendición de los milagros, la conversión de mi vida, que no fue, hermanos, como les dije, mi historia negra no fue tan fácil. Desde una edad temprana corrí muy veloz, muy fuerte, que si el Señor no me hubiera alcanzado, hermanos, yo no estuviera aquí. Todos mis amigos, mis contemporáneos, ya no están.
todos murieron. Y yo estoy aquí todavía contando este testimonio y esta historia, hermanos, que es maravillosa para mí y la considero un milagro. El milagro en que el Señor me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que quise contar mi testimonio, así saltándome, ¿no? Porque si lo hablo parte por parte, hermano, no bastaría esta noche, ¿no? Dios tuvo misericordia de mí, abrió, hermanos, mis ojos para poder verle, para poder reconocerle como mi Salvador, y hoy estoy aquí, mis amados. Así que pues me da mucho gusto compartir con todos ustedes esta parte de mi testimonio, breve, como les dije, breve, mis amados hermanos. El amigo que tocaba el requinto lo encontré después de como unos 25 años. Le estoy hablando ahorita como de unos 13, 14 años atrás, en una fiesta que se hizo en Cerro Laguna de una de las hijas de nuestro hermano Alberto Antonio García. Esta niña estaba en la escuela secundaria y invitó a su maestro, que era el director, a venir a su fiesta, y le dijo que yo iba a ser el que iba a oficiar ese día. Y entonces el director dijo: ¿es el de Temazcal? Y la muchachita dijo: sí. Ah, bueno, voy a ir. Así que vino a la fiesta y yo lo reconocí cuando él entró inmediatamente al salón. Así que lo saludé cuando yo pasé. Y después de terminar de oficiar, hermanos, fui a su mesa a saludarlo. Y le dije: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me dice: pues bien, contento. ¿Y tú? No, pues aquí mira, sirviéndole a Dios. ¿Qué dice la guitarra? Le pregunté. Y me dijo: ¿te acuerdas que te dije que si tú te metías ahí a esa religión, yo colgaría el requinto? Le dije: sí. Ah, bueno, está colgado. Está colgado. Y me dijo: pero ahora tengo un hijo que tiene 17 años y está en Tustepé estudiando, y ya se metió a esa religión tuya también. Él también murió el año pasado, víctima, hermanos, de esta pandemia. Pero el Señor todavía me conserva a mí, gracias a Él, hermanos, la vida, para contarles a ustedes estos milagros. Y por supuesto, hermanos, que hay tantos milagros de qué contar y de qué hablar, pero hoy quise hablarles de ese milagro, el milagro de mi conversión, el milagro del día en que Dios cambió mi lamento en baile, del día en que el Señor cambió mis tinieblas en luz, del día en que el Señor, en su grande e infinita misericordia, hermanos, me tomó de la mano para hacerme su siervo. Y hasta el día de hoy, hermanos, le sigo sirviendo. No sé, nunca he experimentado, ni quiero experimentar la pérdida de lo que se llama el primer amor. Sigo sirviéndole a Dios con la misma pasión, con la misma fuerza, mis amados hermanos, y lo hago con mucho gusto. Y no, para mí, no tienen mucho valor los grandes escenarios y menos valor los escenarios pequeños. Predico y enseño con la misma intensidad en cualquier lugar, mis amados hermanos. He tenido la oportunidad de enseñar la palabra y de predicar a miles en auditorios, y he tenido también la oportunidad de predicar a 3 y a 2. Pero yo sé que hoy, en esta noche, ustedes son más de 3, y de todos modos el Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Bueno,
Esta es parte de mi testimonio, espero que sirva de bendición para todos los que lo escucharon. Como dije, no lo dije de manera tan exhaustiva, me fui, hermanos, pausando varias cosas para no prolongar tanto, porque aún todavía quiero compartir otra parte más, hermanos, en esta oportunidad. Así que quiero cantar de gratitud, hermanos, al Señor en esta noche, y espero que también esta alabanza pues sea motivo de bendición. Como ustedes saben, pues a mi edad, nosotros o yo, pues no canto las canciones que cantan o tocan hoy nuestros jóvenes. Nosotros todavía, ya los viejitos, cantamos canciones ya que algunos las han olvidado, pero yo voy a tocar o cantar una en esta noche para todos, en el nombre del Señor. Mi buen Jesús, con gran amor mi alma te canta, de gratitud de haber hallado en ti el perdón. Cuando en el mundo y en aflicción mi triste vida ya desahuciada, sin un motivo para vivir, tu nombre alabo y te prometo seguirte fiel. Quiero contarle a todo el mundo quién es Jesús. Aleluya. Bueno, me emociono y se me olvida la alabanza, pero vamos a entonar otro que pueda yo recordarme un poco de la letra. Aleluya. En mi barquito a Jesús invocaba cuando cruzaba los mares, yendo hacia playa, a puerto seguro, así navegué. Él fue mi amparo, poderoso faro, mi guía en el mar. Escuchó mi oración con bondad infinita y pudo darme consuelo en su amor. Ahora rige mi destino y me muestra el buen camino, en la noche o en el día. Él es mi faro divino, cuando ruge la tormenta y la tempestad aumenta, confiando en Él estoy. Porque Cristo es mi Rey y la mar le obedece y los vientos se calman al oír su voz.
guía. Él es mi faro divino cuando ruge la tormenta y la tempestad aumenta. Confiando en Él estoy, porque Cristo es mi Rey y la mar le obedece y los vientos se calman al oír su voz. Bueno, para la gloria de Dios. Siempre uno recuerda los tiempos en que el Señor en su grande misericordia, hermanos, nos cambió, nos transformó. Como le decía hace un momento, nos libró, hermanos, de las tinieblas, trayéndonos a la luz admirable. Quiero compartir ya para irme despidiendo de ustedes, agradecidos por esta oportunidad que me dan, hermanos, y por tolerarme también. ¿Por qué celebrar Hanukkah? Aunque también entiendo que no todas las congregaciones de la Iglesia de Dios, del judaísmo del Nuevo Testamento, la celebran, ¿sí? Pero hay una buena mayoría de las iglesias, hermanos, que están conectados hoy, haciendo esta celebración en algunas de nuestras iglesias. Por ejemplo, en la iglesia donde yo voy, donde el pastor es nuestro hermano Moisés Carrera Medel, hoy también estamos encendiendo allí la primera luz del candelero. ¿Por qué celebrar esta fiesta, hermanos? ¿Por qué celebrarla? Bueno, porque es precisamente, mis amados hermanos, el día en que milagrosamente Dios, en su grande e infinita misericordia, hermanos, permitió que este grupo de la familia de los macabeos lograra la gran hazaña de derrotar para ese tiempo, hermanos, al ejército helénico, al ejército griego. ¿Qué es lo que aconteció en aquellos días, mis amados? La historia nos relata que hubo un príncipe, hermanos, que su tierra natal era Macedonia, al norte de Grecia, y que este príncipe estaba por heredar el trono de su padre. Y cuando fue así, no se conformó solamente, hermanos, con Macedonia y con Grecia, sino él quiso ampliar todavía más su territorio y lo logró. Conquistó para aquellos tiempos, mis amados hermanos, a Egipto, todo Asia Menor, Babilonia, Asiria, todos esos hermanos, esas naciones que había en aquella época, y su imperio se extendió, hermanos, hasta la India. Fíjese, lamentablemente este personaje no vivió muchos años. La historia dice que tenía 32 años cuando Alejandro muere, y entonces su reino, el reino que había conquistado, hermanos, se reparte entre sus 4 generales, ¿sí? Y uno de sus generales, el primero, Casandro, se quedó con Grecia. El segundo, hermanos, que se llamó Licinio, se quedó con Asia Menor. El tercero, que se llamó Seleuco, él se quedó, hermanos,
con Siria y se quedó con Babilonia, y el cuarto, que se llamó Ptolomeo, se quedó con Egipto. Así es como se dividió el territorio después de la muerte de Antíoco Epífanes. A mí me gustaría que ustedes pudieran leer o bajar, hoy que tenemos la oportunidad del internet, bajar los libros de Macabeos, ¿sí? Son libros deuterocanónicos que dentro, hermanos, del canon para las Biblias de los cristianos en la Reforma, no fueron aceptados porque se consideraron no inspirados por Dios, pero son históricos. Y allí se relata en los dos libros, primera y segunda de Macabeos, esta historia, mis amados hermanos, de Alejandro Magno, o la historia de los Macabeos. Así es como se relata en estos dos libros, pero nos habla de estos personajes que yo le estoy diciendo, y sería muy bueno que usted pudiera leer, hermanos, baje de internet, o si tiene una Biblia católica, lea esta historia, que además de ser una historia fascinante, nos va a dar una comprensión para el futuro cercano, mis amados hermanos, que vivirá no solamente la iglesia, sino el mundo. La historia nos cuenta que cuando se dividen los territorios, Israel quedó entre las dos fronteras, hermanos, de los Seleucos y Ptolomeo, rey que ahora estaba posesionado en Egipto. Pero la historia nos narra, hermanos, que la manera en que estos personajes conquistaban y sometían a los países o a los reinos conquistados a través, hermanos, de la ¿cómo le podemos llamar? Helenización, ¿no? Haciendo, hermanos, que la cultura griega fuera la que tomara la preeminencia en estos países donde ellos conquistaban, y por supuesto eliminar la cultura de donde ellos eran nativos, ¿no? Así que, hermanos, empezaron a helenizar a Israel, y de alguna manera el pueblo de Israel consideró que era muy bueno, porque, bueno, se sabía que para ese tiempo los griegos eran pues los mejores en sabiduría, en entendimiento, en todo, ¿no? Que eran educados, ¿sí? Cultos de alguna manera. Entonces los hebreos, el pueblo judío, consideró que pues no habría tanto problema ser gobernados por un pueblo educado y no como un pueblo bárbaro, ¿no? Que ya le había sucedido anteriormente, hablando de Babilonia, de Asiria, ¿no? Entonces ellos se sintieron muy contentos. Primeramente, hermanos, los griegos permitieron en este caso a los judíos seguir celebrando sus cultos, haciendo sus fiestas, tal como ellos lo venían haciendo de acuerdo a su fe y cultura, con la esperanza de que finalmente, hermanos, la cultura de ellos triunfaría por encima de la fe del judaísmo y de la cultura del judaísmo. Sin embargo, esto tuvo un choque, ¿sí? Hubo un choque, el choque de culturas. El pensamiento griego con el pensamiento judío, o pudiéramos decir el pensamiento griego versus judío, ¿no? Había mucha diferencia entre los pensamientos, entre la cultura helénica y la cultura hebrea. Esto va a provocar, hermanos, un problema interno dentro del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos sí se helenizaron, muchos sí fueron, hermanos, absorbidos por la cultura griega, y que
al grado de que se hicieron estadios en Jerusalén, ¿sí? Se hicieron lugares, hermanos, de ejercicios que hoy vamos a conocerlos en la actualidad como gimnasios, ¿no? ¿Sí? Pues los griegos, de alguna manera, hermanos, ellos tenían, ¿cómo decir? Como el cuerpo humano, ¿no? Ellos de alguna manera alababan, ¿no? El cuerpo humano, lo admiraban. Y pues el que mejor cuerpo tenía, pues se decía que era pues mejor en todo, en cultura, en sabiduría, en todo, en todo, en todo. Así que la gente se esforzaba por tener siempre un cuerpo esbelto, ¿no? De hecho, ya la profecía nos declara que Dios va a tener siempre un pleito contra el pueblo griego, contra Grecia y sus hijos, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy en la actualidad. Bueno, mucha gente, hermanos, se convirtió al helenismo, a la cultura griega. ¿Qué pasó? Estos que se convirtieron al helenismo ahora estaban en contra de sus hermanos judíos que seguían sosteniendo su fe en la Torá, que seguían de alguna manera, hermanos, manteniendo su fe en Dios y su obediencia en el Dios de sus padres. Así que ahora no solamente estaba el problema del pensamiento griego contra el pensamiento judío, sino también, hermanos, el problema interno de hermanos contra hermanos, ¿sí? Hermanos que se habían helenizado contra los hermanos que no habían aceptado ese sistema, hermanos, de culto. Porque ¿qué era lo que predominaba ya para ese tiempo? El culto a los dioses griegos, el culto al cuerpo y máximo al cuerpo femenino, ¿no? Así que entonces, hermanos, había ahora ya esa controversia interna. Bien, pero como dijimos que Alejandro había desaparecido y Jerusalén o Israel quedó entre las dos fronteras, entre Egipto y Siria y Babilonia, entonces los judíos conversos al helenismo solicitaron que viniera en ayuda, ¿sí? Antíoco Epífanes para someter a los judíos, hermanos, a la nueva religión, a la nueva cultura. Ya de antemano, Alejandro había ordenado la cancelación de los cultos en el templo e introdujo a Zeus en el templo, quitó, hermanos, el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaba incienso, hermanos, allí colocó a su dios, a Zeus, ¿sí? Así que ahora los dioses se adoraban dentro del templo, mis amados hermanos. Bien, cuando los judíos que querían mantenerse leales a la fe, hermanos, chocaron contra los que se habían convertido al helenismo y estos habían llamado a Antíoco, entonces él vino a Jerusalén y, como ustedes saben en la historia, fue recibido con, como decimos nosotros, con pompa y platillo, porque se consideraba que era el libertador que venía a librarlos precisamente, hermanos, de esa terrible nominación, ¿no?, que tenían sobre ellos. Sin embargo, ustedes saben la historia, no fue así. Los 3 primeros años y medio, él se mantuvo quieto, pero después vino una represión, hermanos, en contra de los observantes de la ley, de la Torá, mis amados hermanos,
y comenzó la persecución. ¿Qué pasó? Antíoco Epífanes ordenó que se cancelara el culto en las sinagogas, porque cuando ya no se hacían los cultos, hermanos, en el templo de Jerusalén, por cuanto Alejandro había metido a sus dioses, los judíos seguían celebrando sus fiestas y haciendo sus cultos en las sinagogas. Pero ahora Antíoco dijo, se cancelan los cultos en las sinagogas, se cancela el día de Shabbat, se cancela la dedicación de niños, se cancela la observancia de las lunas nuevas, el Rosh Hodesh, ¿sí? Y lo que fue más terrible, hermanos, que a todas las doncellas que estaban en promesa de matrimonio tenían que dormir una noche anterior con el general en turno para que después pudiera ir a casarse. Fíjese qué tremendo. Así que con esta, hermanos, iniciativa comenzó Antíoco Epífanes IV, hermanos, la persecución en contra de los judíos. Posteriormente, no solamente, hermanos, hizo esto, sino que el 25 del mes de Kisleu ordenó que se sacrificara en el altar de Jehová, hermanos, una puerca, y que se hiciera un caldo de puerco para obligar a todos los judíos a comer caldo de puerco. Esto es lo que la Biblia, en la profecía de Daniel, en el capítulo 9, nos habla de la abominación desoladora, ¿sí? Entonces, hubo un sacerdote que se considera, hermanos, parte de los sacerdotes que fueron establecidos en turno, de acuerdo a lo que David había establecido en su tiempo de reinado. Este sacerdote se llamó Matatías, que juntamente con sus hijos, y el que más sobresale en la historia es Judá o Judas, que le llaman Macabeos. De allí es que viene precisamente el nombre de los Macabeos, porque ellos no estuvieron de acuerdo, ¿sí? No estuvieron de acuerdo y se rebelaron en contra de Antíoco Epífanes y decidieron, hermanos, morir, pero no claudicar como lo habían hecho algunos otros. La historia nos dice que un judío en ese momento, cuando se les estaba forzando al sacrificio de cerdos, él dijo, ¿cuál es el problema? Sacrificar un cerdo no tiene nada que ver, y lo quiso hacer. Y entonces Matatías, hermanos, se tiró encima de este hombre y lo degolló. Y eso fue lo que provocó lo que vamos a conocer en la historia como la revuelta de los Macabeos, que no fue más que una guerra entre los pocos contra los muchos. Imagínese una guerra hoy, ¿no? Contra las potencias mundiales, ¿no? El pueblo de Israel en aquella época. Entonces, se cuenta ese milagro, hermanos, de esta revuelta. Duró más o menos 18 meses, que fue lo más sangriento de los últimos 3 años y medio, hermano. Pero gracias al Señor, los macabeos lograron derrotar a los griegos, echarlos de Jerusalén, de Israel, hermanos, y entonces pudieron ellos nuevamente reconstruir, hermanos, parte del interior del templo. Nuevamente repito, el altar, hermanos, donde se ofrecían, hermanos, las hierbas aromáticas, ¿sí? El altar, ¿sí?
restauraron el altar el mar de bronce, el altar de los sacrificios en el exterior, y lograron hacer la rededicación. Por eso es que esta fiesta, hermanos, se llama la fiesta de las luces. Hanukkah significa fiesta de las luces, o también se le conoce como la fiesta de la rededicación. Y es allí, en esta fiesta, hermanos, cuando se encienden las luces del candelero de 9 brazos, no la menorá de 7 brazos que le reveló Dios a Moisés, sino el candelero de 9 brazos, en conmemoración a las familias de los macabeos, al milagro de la luz, hermanos, que milagrosamente duró 8 días, justo para la preparación del nuevo aceite, ¿no? Y en conmemoración a eso, bueno, se ordenó que todo Israel encendiera luces en sus casas en esos días para conmemorar esta fiesta. Por supuesto que esta fiesta, la fiesta de Hanukkah, ¿sí?, vuelvo a repetir, llamada fiesta de las luces, fiesta de la rededicación. Algunos nada más simplemente dicen dedicación, pero es realmente rededicación, ¿sí? Así que, bueno, esta fiesta no es una fiesta del canon bíblico. No es una fiesta, hermanos, dentro de las fiestas establecidas, ¿sí?, en el libro de Levíticos capítulo 23. Pudiéramos decir que esta es una fiesta intertestamentaria, y así se le conoce en la historia. La guerra de los macabeos está dentro del periodo, mis amados hermanos, de los 400 años de silencio, que se llaman también, ¿sí?, el tiempo intertestamentario, ¿sí? Así que entonces, dentro de ese periodo de tiempo, de ese silencio, en el año 160 antes de nuestro Señor Jesucristo, se da esta parte de la historia que hoy conocemos como Hanukkah, ¿no? Vuelvo a repetir, es una fiesta intertestamentaria, no del canon del libro de Levíticos 23, sino que es una fiesta nacional del pueblo de Israel, conmemorando ese día, el día en que la luz triunfó sobre las tinieblas, los pocos en contra de los muchos, el día, hermanos, que el ejército griego, helénico, fue expulsado de Jerusalén. Y aunque es una fiesta intertestamentaria, la palabra, hermanos, nos enseña en el libro de Mateo, el libro de Mateo, mis amados hermanos, nos enseña que nuestro Señor, de Juan, en el libro de Juan nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, subió a Jerusalén precisamente, hermanos, en la fiesta de las luces. La historia de la Biblia nos relata y nos dice que era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de las luces, y Jesús subió a Jerusalén y estaba en el pórtico de Salomón. Jesús, como ustedes saben, Mashiach, nunca subía a Jerusalén en cualquier tiempo. Las veces que Jesús subió a Jerusalén fue en los tiempos de fiestas, ¿sí? En los tiempos de fiestas. Si ustedes revisan la palabra del Señor, ustedes se van a dar cuenta, Jesús no vivió en Jerusalén, no durmió en Jerusalén, él subía a Jerusalén solo en los tiempos de celebración. Cuando no eran tiempos de celebración, él estaba en su pueblo y se reunía en las sinagogas, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 4. Se reunía en las sinagogas.
Pero sí, de acuerdo a lo que estamos viendo en el libro de Juan, hermanos, me parece que es el capítulo 10, ahí se relata que Jesús subió y que estaba ahí por los pórticos de Salomón, lo cual significa que nuestro Señor, hermanos, subió a esta celebración. Así que nuestro Señor lo hizo. Nosotros hoy sabemos y entendemos que no es una fiesta, vuelvo a repetir, hermanos, que nos pueda decir estamos fallando en no hacerla. No, pero ¿por qué la tenemos que celebrar? ¿Por qué celebrarla? Porque de alguna manera, hermanos, la fiesta de Hanukkah proféticamente nos va a hablar de lo que va a acontecer en estos últimos días, ¿sí? Como ustedes saben, Antíoco Epífanes es tipo y sombra del anticristo, ¿sí? Antíoco Epífanes gobernó o instigó a Israel, hermanos, los 7 años, 3 años y medio primero con palabras lisonjeras de paz y después 3 años con una tremenda persecución que ya mencioné. Así que es tipo y sombra, hermanos, del anticristo. También que el pueblo de Israel se haya dividido, ¿sí? Y que muchos judíos se hayan helenizado, nos habla de lo que va a acontecer en este último tiempo. Si vemos la historia del pasado con la historia del presente, podemos decir con seguridad que la historia se repite. Y todos nosotros sabemos que las profecías tienen 3 cumplimientos. Así que hoy la historia también se repetirá con el personaje que hoy se llama en la Biblia el anticristo. Antíoco Epífanes no hizo un pacto con el pueblo judío, pero el anticristo sí hará un pacto. Y el libro de Daniel capítulo 11 nos dice, en el versículo 31 al 33, nos dice que este pacto que va a celebrar el anticristo lo va a hacer con aquellos que han negado a Dios, con los violadores del pacto. Y estamos hablando, hermanos, de aquellos que dejan el judaísmo para convertirse precisamente, hermanos, a lo que hoy el anticristo establecerá en estos últimos tiempos. Entonces, por eso hay una razón del por qué celebrar, hermanos, la fiesta de Hanukkah. Mi invitación es a que ustedes, hermanos, en estos días, por favor, lo celebren, no conmemorando, ¿sí?, Navidad, porque también dentro de esta fiesta de Hanukkah está también, ¿sí?, mezclada esta fiesta, hermanos, para el mundo pagano. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Tomó esto de los judíos de encender las luces, para ellos encender también luces, pero ellos lo hacen, hermanos, para conmemorar el triunfo del sol Invictus, que en Babilonia llegó a llamarse Saturnalia, y ustedes ya conocen también esa historia. Así que, hermanos, cuando usted encienda la luz, enciéndala con una petición, ¿sí? Y aunque usted vea a su vecino de enfrente con sus luces iluminando su casa, usted no está celebrando Navidad, usted está celebrando Hanukkah. Hoy yo enciendo esta luz, esta primera luz del candelero, mis amados hermanos, pidiéndole a Dios unificar a su pueblo, unificar a su iglesia, fortalecer la vida espiritual
de hombres y mujeres que le aman. Así que esa es mi petición en este primer día al encender, hermanos, esta primera vela de nuestra celebración de la fiesta de Hanukkah. Y para todos ustedes, tengan unas felices fiestas estos 8 días, disfrútenlo al máximo. Y para mí ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes desde la página de hermanos el Departamento de los Hijos de Abraham, de la Iglesia de Dios, Casa de Oración Zafiro en Mazapil 205. Una bendición para todos los que pudieron estar pendientes de esta transmisión. Nuevamente es un gusto, un placer, hermanos, haber compartido con ustedes y que tengan felices fiestas. Chag Samea Hanukkah. Shalom.